No hace falta hablar del impacto y la gran historia que es el juego del calamar. A todos nos hizo pensar que podría ser real, hombres poderosos divirtiéndose con personas necesitadas en una serie de juegos que les arrebataba la vida. Bueno, hace poco se descubrieron unas imágenes de un lugar que daba panorama a los mismos colores de la serie, un lugar que le llamaban el búnker, donde según los rumores hombres necesitados eran raptados y los hacían completar juegos para ganar dinero. Todo ese rollo parecido a la serie que ya sabemos. Pues nada de esto fue real, todo fue parte de la inteligencia artificial y el trabajo de un artista turco de Instagram, donde postea imágenes con esa misma estética, sin llegar a pensar que ese trabajo lo usarían para este tipo de narrativas falsas. Pero bueno, en esta serie de rumores había una imagen real en todo esto, que si bien no tiene que ver con la inspiración de esta serie, tiene una historia tan similar a ella. Hablamos del caso de Corea del Sur, Brothers Home. Una casa hogar que funcionaba en los años 1976 y 1987. Esta casa operaba bajo una ordenanza gubernamental para purificar las calles. Esta ordenanza se intensificó en la década de 1980 bajo el régimen autoritario del ahora deshonrado presidente de ese entonces, Chun Doo. En Corea de ese entonces se preparaba para albergar los Juegos Asiáticos de 1986 y los Juegos Olímpicos del Seúl de 1988. La administración de ese presidente quería presentar al país como una potencia económica moderna y emergente, y quería eliminar a todos los vagabundos de las calles. Justo ahí es cuando entra en acción Brothers Home, que albergó hasta más de 3.500 reclusos. Esta casa se promocionaba por hacer que los vagabundos aprendieran una habilidad y salieran a empezar una vida de cero como buenos ciudadanos, habilidad que les ayudaría para tener una vida estable. Hasta ahora parece una propuesta genial. El problema era que esta institución recolectaba a cualquier persona común que se encontrara en las calles. Raptaban en lo que los testigos describían una camioneta negra, a niños, jóvenes y mujeres. Según una investigación de 1987, menos del 10% de los secuestrados eran vagabundos. A estas personas al llegar a la casa los vestían con ropa deportiva azul rey, algo similar y característico de la serie. Pero esto no era lo único a lo que se parecía. Esta casa hogar se regía por atrocidades, injusticias, trabajos forzosos y una violación extrema a los derechos humanos. Varios de los trabajos forzosos eran levantar muros, hacer la fachada de la casa hogar más y más grande, construyendo más espacios para albergar más gente. Además, esta casa hogar operaba docenas de fábricas como lápices, equipaje, pesca, ropa, calzado y mucho más. Todos trabajos forzosos vigilados por hombres de alto mando, esclavizándolos sin ninguna paga de su trabajo. En caso de no terminar la producción, los hombres eran brutalmente golpeados, en algunos casos hasta causarles la muerte. Una de las fachadas que más destaca dentro de la institución es una iglesia que fue construida por los mismos reclusos del lugar, pues este era regido por el cristianismo. Todas las mañanas a las 5:30 los servicios religiosos se transmitían a todo volumen en altavoz. Una de las órdenes que todo recluso tenía era estar firmes junto a su cama mientras escuchaban todo el sermón cristiano. ¿Y quién se supone que era el líder del lugar? Fue Park In-kyun. Este era un hombre ex militar, boxeador y cristiano. Fue en enero de 1987 que este hombre fue arrestado por lo cometido en esta casa hogar. Desgraciadamente después fue absuelto y jamás rindió cuentas por lo que había cometido. Los siguientes grabados son testimonios reales de dos sobrevivientes del lugar. Han Jung-sung. En otoño de 1984, Han Jung y su hermana fueron secuestrados, subidos a la fuerza por un autobús. Mientras ellos asustados lloraban y gritaban, fue entonces que aquellos hombres del autobús los golpearon con bates, alegando que eran demasiado ruidosos. Su llegada a la casa hogar fue el comienzo de una pesadilla brutal que duraría más de 3 años y medio. Choi Seung-woo. Choi, un hombre que fue detenido a la edad de 8 años por la policía, registrando sus pertenencias, obligándolo a confesar frente a ellos que había robado una pieza de pan. Pieza de pan que habían encontrado en su bolso, no sabiendo que era un niño saliendo de la escuela. Para hacerlo confesar, lo torturaban quemando sus genitales con un encendedor, para después golpearlo y al final raptarlo. Pasó dentro de la casa hogar casi 5 años,
tiempo en el que dice que vio y experimentó violencia sexual y física brutal. Choi nos cuenta que mientras dormía fue desnudado y bañado con agua fría para después ser violado. Este hecho sucedió más de 3 ocasiones seguidas. A Choi le bastó solo una semana para darse cuenta que había gente adentro siendo asesinada. Había visto a un hombre arrastrando a un recluso ensangrentado. Choi comentaba que la gente que se resistía era brutalmente golpeada hasta la muerte. Él sabía que la gente que no volvía al centro era porque había muerto. También Choi nos describió un poco de la higiene que había ahí adentro. A él rara vez se le daba la oportunidad de ducharse. Todos los hombres reclusos cargaban con piojos en todo su cuerpo. Él comenta que comían pescado podrido y arroz de cebada casi todos los días. Muchos de ellos se encontraban desnutridos. También comenta que la gente que intentaba escapar haciendo esfuerzo por escalar un muro de 7 metros era brutalmente asesinada. Y esto es solo un poco de lo que se comentó de los hechos. Todo esto fue la realidad que vivieron miles de personas, contadas por 2 sobrevivientes, Han y Choi.